En la clase de hoy vamos a ver el comportamiento de la materia y sus clasificaciones, los cuales corresponde a la unidad uno que está asociada a lo que es química. Y el objetivo en sí de la clase que vamos a abordar es el objetivo uno, el cual dice que es investigar experimentalmente y explicar el comportamiento de gases ideales en situaciones cotidianas, considerando factores como presión, volumen y temperatura. Además, las leyes que los modelan y la teoría cinético-molecular. Pero para poder llegar a eso, va a ser necesario que nosotros tengamos una introducción previa y entender algunas cosas, algunos conceptos, los cuales van a ser de suma importancia para poder llegar a cabo nuestro objetivo. De esta manera, vamos a tener que estudiar lo que es la materia. Y nosotros decimos que la materia tiene dos propiedades generales que son la masa y el volumen. Nosotros vamos a entender masa como la cantidad de materia que contiene un cuerpo y esta es medida en kilogramos según el Sistema Internacional de Medidas. En cambio, el volumen es la extensión en tres dimensiones de una región del espacio y esta es medida en metros cúbicos en el mismo Sistema Internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que la masa es la cantidad de materia que hay, en cambio, el volumen nos va a decir cuánto espacio es que está ocupando. Entonces, esa es la diferencia entre masa y volumen. La masa es cantidad de materia y el volumen es cómo esta masa se distribuye en el espacio. Teniendo esto en consideración, nosotros podemos ahora hablar de los estados de la materia, los cuales principalmente son tres. Tenemos el estado sólido, el estado líquido y estado gaseoso. En la actualidad se dice que tenemos cinco estados de la materia en donde tenemos el plasma y hay otro estado que es un poco más desconocido. Pero nosotros por ahora nos vamos a quedar solamente con estos tres estados de la materia. El primer estado es el estado sólido, en donde nosotros encontramos que las partículas se encuentran muy juntas y muy bien ordenadas, generando de esta manera que el cuerpo sea rígido y sus moléculas, tal como estaba mencionando, tienen entre sí una gran cohesión y mucho mayor que en el estado líquido. En el estado líquido, las partículas ya se encuentran un poco más alejadas, de manera tal que el cuerpo tiene capacidad de mantener un volumen constante, pero su forma ya no va a ser de igual manera, sino que va a tener la capacidad de modelar su forma al recipiente el cual la contiene. Y por último, tenemos el estado gaseoso, y aquí tenemos que el cuerpo está compuesto por moléculas que presentan muy poca fuerza de atracción entre sí, de manera tal que estas ya están más distantes una de otra, no tienen una forma física, no tienen una forma definida y además tienen la capacidad de rellenar todo el recipiente el cual los contiene. Es por eso que si nosotros tenemos un gas encerrado en una botella, la botella va a estar llena de este gas. Cuando nosotros tenemos una botella la cual decimos que está vacía y la tenemos cerrada, en realidad esa botella está llena de aire completamente, y es que en cada una de las partes de la botella internamente va a tener aire, no se va a encontrar vacía realmente. Ahora, nosotros teniendo en consideración los estados de la materia, es que nosotros podemos hablar de los cambios de estado entre sí. Y para ello va a ser muy necesario que podamos revisar este siguiente esquema. Tenemos nuevamente nuestros tres estados de la materia y ahora vemos flechas las cuales nos van indicando en qué sentido se va transformando de un estado a otro y además vamos viendo cuál es el nombre al cual se le conoce. De estado sólido a líquido, nosotros vamos a conocer esta transformación como fusión o derretimiento. De líquido a gas, vamos a conocerlo como ebullición o evaporación. De gas a líquido, vamos a conocerlo como licuación o condensación. De líquido a sólido, este tiene solamente un nombre, el cual
es solidificación. De sólido a gas tenemos el proceso llamado sublimación. Y por último tenemos de gas a sólido, el cual lo conocemos como cristalización o sublimación inversa. Podemos conocer cómo es que se llaman estos procesos. Ahora, nosotros tendríamos que hacer un análisis para poder entender cómo es que se pasa de un estado a otro. Aquí solamente entendemos que pasa de un estado a otro, pero no sabemos el por qué. Y por ejemplo, de pasar de estado sólido a líquido, lo que ocurre aquí es que aumenta la temperatura hasta que llega al punto de fusión, en donde el sólido, por ejemplo, en este caso que tenemos allí, el hielo, llega a su punto de fusión y comienza a derretirse. Entonces, debido a un aumento de temperatura, es que este cambió su estado. De igual forma, de líquido a gas, tiene que aumentarse la temperatura de modo tal que llegue hasta su punto de ebullición, en donde el líquido comienza a transformarse en gas. Y puede ocurrir exactamente lo mismo, pero de manera inversa, ahora disminuyendo la temperatura. ¿Qué ocurre con de sólido a gas y de gas a sólido? En donde no pasamos por esa etapa intermedia, lo que ocurre aquí es que aumenta la temperatura y también está el factor de presión de por medio, el cual va a hacer que se salte este paso intermedio, pero también va a depender mucho del material que estemos estudiando. De igual manera podemos estudiar esto en proceso inverso, viendo desde el estado gaseoso hacia el estado sólido. ¿Qué ocurre aquí? Que nosotros tenemos que analizar exactamente lo mismo. Y ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber una disminución de temperatura muy grande acompañado de una alta presión, lo que va a hacer que el gas que teníamos pase directamente a estado sólido. Entonces, este proceso es al cual se le conoce como cristalización. Un claro ejemplo que podemos tener de los cambios de estado es el ciclo del agua. En el ciclo del agua, nosotros podemos darnos cuenta de estos cambios. Tenemos aquí, cuando el agua se encuentra, por ejemplo, en los ríos, comienza a aumentar la temperatura y ésta se comienza a evaporar. Entonces aquí tenemos la evaporación, en donde el agua que estaba en estado líquido pasa a estado gaseoso. Una vez que las nubes ya formadas se comienzan a condensar, esta comienza a darse el proceso de precipitación, en donde tenemos que estaba de estado gaseoso a estado líquido. Y bueno, aquí va a depender igual de las temperaturas y podríamos incluso ver debido a una baja de temperatura muy grande que en vez de tener lluvia tengamos granizo, por lo cual en vez de estar cayendo en estado líquido estaría cayendo en estado sólido. Y así nosotros podríamos seguir analizando nuestro ciclo del agua. Entonces aquí tenemos una manera sencilla de poder ver que los cambios de estado se dan en la naturaleza y que no es algo totalmente alejado de nosotros. Y de igual manera, nosotros podemos analizar esto en nuestra vida cotidiana. Basta con que pongamos un recipiente con agua en nuestra hielera y vamos a tener que, tras pasado un par de minutos o tal vez horas, vamos a tener hielo. Ahora, si nosotros llevamos este mismo hielo y lo ponemos en una olla y ponemos a calentar, vamos a ver inmediatamente que se comienza a derretir y se comienza a formar el vapor de agua. Y allí vamos a ver los tres estados de la materia de manera muy sencilla. Entonces nosotros podemos apreciar los estados de la materia de una manera muy sencilla en nuestro entorno. Ahora, para nosotros poder entender mejor esto, yo les voy a dejar un pequeño cuestionario en el siguiente link. Ustedes pinchando sobre este icono que aquí aparece, van a poder acceder a una página en donde va a haber un pequeño cuestionario con 9 preguntas. Además, también se les va a dejar el link para que posteriormente puedan revisar nuevamente esta clase. Y por último, también van a poder acceder a algún material complementario que van a poder descargar directamente desde esta otra imagen. Así es que eso sería todo. Recuerden que esta clase va a ser solamente como una introducción a lo que vamos a ver posteriormente.
Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.